Buenos días a todos. Hoy empezamos el segundo día de lo que son los diálogos místicos. Ayer tuvimos una una introducción y para mí es un honor presentaros al ponente de hoy, que se llama Abdel Wadud Sabaté. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Abat Oliba de Barcelona, que además es donde yo trabajo, o sea que para mí es doble honor presentarlo. Estudió también Bellas Artes en la Facultad de Sant Jordi, en Barcelona, y es discípulo del maestro, aquí me vas a tener que perdonar, Abdel, Maulana Sheikh Nassim. Perfecto. De la orden sufí Naqshbandi desde 1997. Como labor profesional, Abdel es docente en Derecho y Comunicación desde 1997, da muchas conferencias como las de hoy sobre el sufismo y el islam, y además es colaborador habitual en Diálogo Interreligioso por la UNESCO desde el 2002 y ha participado en el Parlament de las Religions del 2004 en Barcelona. Y aparte es fundador del Centro Sufí de Barcelona y en la actualidad es lo que dirige y organiza muchas actividades para darlo a conocer. Entonces, ya os dejo con Abdel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé si se oye bien ahí al final. ¿Se oye bien al final? Sí, vale. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación Rielo por haberme invitado, a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo por haberme invitado. Voy a ser muy sincero porque la vida es corta y fácilmente uno se va a arrepentir más de la falta de sinceridad que de otra cosa en este mundo. Entonces, en primer lugar, no doy tantas conferencias, doy pocas conferencias. Más bien lo que hacemos charlas, ¿no? Porque no sé dar conferencias, no he dado nunca una conferencia en toda mi vida. De hecho, me pidieron un papel donde yo escribiera la conferencia y me daba vergüenza decir que nunca en mi vida he escrito una conferencia, ¿no? Nunca en mi vida he escrito un texto que luego lea, ¿no? Afortunadamente. Hasta la fecha de hoy, cuando estoy con gente que tiene orejas para escuchar, pido ayuda a mi maestro, métete a Maulana, y si él quiere, envía algo y es de beneficio para las personas que escuchan. Y si él no quiere, pues nada. Así que esperemos que hoy, esta mañana, se envíe algo. En primer lugar, para empezar, y antes de que se me olvide, venía andando esta mañana, paseando al lado del Turia, y he llegado a Alibam, y de allí para aquí, en estas callecitas tan bonitas, por la mañana, con ese frescor, ¿no? Y me he parado delante de una galería de arte, parecía una galería de arte, una vitrina, y había como una especie de paellas, ¿no? Parecían, ahora que lo pienso, seguramente eran paellas valencianas, una serie de paellas valencianas, una encima de otra, vacías, atadas con unos alambres, y al lado había como lo que sería un perro de madera, una escultura de un perro de madera, y aunque normalmente habría pensado, vaya vergüenza, ¿no? De arte moderno, pues de repente, no sé por qué, me ha venido una vocecita que me decía, ¿sabes qué mueve a este artista, a esta persona que ha hecho esto? Lo mueve un anhelo de eternidad. Y luego seguía andando y venía una chica joven a toda velocidad con una bicicleta de estas que se llevan ahora, que estoy seguro que ella misma había tuneado, ¿no? La había dejado muy bonita, ¿no? Estaba muy orgullosa de su bicicleta, ¿no? Y la voz me decía, ¿sabes qué ha movido a esta chica a dar tanto cariño a su bicicleta? Pues un anhelo de eternidad. Y seguía andando y había un señor en el semáforo con un coche muy potente, muy limpio, y se le veía tremendamente orgulloso de su coche. Era evidente que estaba muy contento con su coche. Y la voz repetía, ¿sabes qué mueve a este señor? Un anhelo de eternidad. Y así, hasta que
ya muy cerca de aquí, he cruzado una plaza, una placita muy pequeña, pensaba que estaba perdido. Se olía al jazmín, como huele el jazmín por la mañana, ¿no? Y una voz me decía, también a él lo mueve un anhelo de eternidad. Para acabar, ya, como había llegado muy pronto aquí, estaba sentado aquí en la entrada, en el sofá, y desde las obras de aquí, que estaba contemplando, se veía una ventana, y en la ventana se reflejaban las nubes, y las nubes se movían. Y digo, qué espectáculo más bonito, ¿no? Ver cómo se mueven las nubes a través de una ventana, ¿no? Y la voz me decía, ¿sabes qué mueve estas nubes? Un anhelo de eternidad. Y yo no sé por qué digo esto, pero esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Yo quise hacer una charla sobre aspectos de la mística, especialmente sobre la manera o el método que en el sufismo se tiene de transmitir el conocimiento. Esto pienso que es muy importante, porque es particular de lo que yo me he atrevido a titular una mística para los últimos tiempos. Pero tenemos que entender una cosa sin la cual no podemos avanzar. No podemos avanzar en esta charla, en esta conferencia, pero tampoco podemos avanzar en la vida. No podemos avanzar en la vida a nivel social, no podemos avanzar en la vida a nivel político, no podemos avanzar en la vida a nivel artístico o cultural, no podemos avanzar en la vida a nivel filosófico, ni tan siquiera podemos avanzar en la vida a nivel tecnológico, aunque pensemos todo lo contrario. No podemos avanzar ni un solo paso en realidad si no tenemos en cuenta que todo átomo que se mueve en este universo, y esto incluye minerales, vegetales, animales y, por supuesto, todo tipo de ser humano. Cada átomo que se mueve en este universo lo hace movido por un deseo de eternidad. Naturalmente no es un deseo consciente, y esto es lo mejor de todo. Es un deseo irrefrenable, inamovible, imperturbable. Todo átomo es movido de retorno a su creador. Si no entendemos esto, no hemos entendido nada. Es fundamental que entendamos que todo cuanto se mueve en este universo, creado o increado, incluso los pensamientos que jamás tendremos, pero que podríamos llegar a tener. Y esto lo llamamos la realidad inmaterial no manifestada. También esos pensamientos, esos infinitos pensamientos que podríamos llegar a tener, pero que jamás tendremos, pero que Dios ha dispuesto que pudiéramos tener si quisiéramos. Esos pensamientos también son anhelo de eternidad. Cuando entendemos esto, todo es tremendamente más fácil. No sé si me explico. ¿Por qué es tremendamente más fácil? Porque entonces desciende los tres requisitos o descienden las tres gracias. Todo según cómo se mire, ¿eh? Nosotros lo llamamos los tres requisitos del camino espiritual, pero seguramente ustedes, la mayoría de ustedes, lo llamarían las tres gracias o los tres dones del camino místico. Pero en cualquier caso hablamos de lo mismo. A saber, primero, una tremenda confianza. Confianza. Segundo, un estado de desapego.
lo que podríamos llamar sin que se me malinterprete, desinterés por el mundo. Al menos por el mundo de las formas, por el mundo de lo temporal. Y que está conectado con el agradecimiento. Con el agradecimiento. Y lo último, y tal vez lo más importante, un estado de paz. Un estado de paz. Con estos tres requisitos, el peregrino avanza. Con estas tres gracias, el peregrino avanza. Con estos tres dones, el conocimiento se adquiere. Y pienso que es fundamental que entendamos esto. Y ahora voy a intentar recogerme un poco y retomar algunas de las propuestas que venían en este curso. Tomé tiempo a leerme detenidamente la presentación del curso y lo que se decía en la presentación del curso y luego los objetivos. Me pareció tremendamente interesante. Debo decir que estoy muy contento y me siento muy honrado de estar aquí, a pesar de que, desde luego, existe muchísima gente que sabe mucho más de sufismo que yo. De hecho, yo no soy un sufi, no conozco ningún sufi en España. Pero lo que es muy importante es que había una presentación en este curso donde se decían muchas cosas, ¿no? Muy interesantes. Yo había escrito prácticamente título para 5 conferencias, ¿no? O charlas, o cursos, o qué sé yo, ¿no? Si Dios quiere podemos hablar hasta el fin de los días sin parar. Y si Dios no quiere, por más que nos lo preparemos, no hablaremos nada de interesante. Pero había una cosa muy importante, una cosa que me llamó mucho la atención. Y se hablaba de mística, primero, como algo conectado, diríamos, irremediablemente, y perdonadme por la expresión irremediablemente, que lo pondríamos entre comillas, ¿no? Y hasta incluso con cursiva. La mística como algo irremediablemente ligado a la religión. Este es un punto del que me gustaría hablar, si Dios quiere. Hay otro punto que también me pareció muy importante. Este subrayar el que la mística necesariamente, si no necesariamente habitualmente, se conecta con la idea de transgredir normas o, digamos, lo oficial, transgredir una moral más o menos, digamos, cristalizada. Y finalmente, me gustaría hablar, si Dios quiere, aunque va a ser muy difícil que hablemos de todo esto, del tema de la conexión entre filosofía y mística. Sé que es muy ambicioso, pero no es mi ambición la que me mueve, sino la de Dios. No, perdón, esto es muy arrogante, ¿no? Disculpen, perdonen. Pero es mi deseo de servirles en la mañana de hoy lo que me mueve a ser tan ambicioso, si Dios quiere. Primero, y pues ustedes espero que como toman apuntes me recordarán lo que quería decir, porque yo no lo voy a recordar. Primero, muy importante, la idea de que mística y religión están irremediablemente unidos. Entre paréntesis, no, pero entre comillas y en cursiva. ¿Correcto? Bien. Yo quisiera pedir perdón si digo algo que no debo. La tradición sufí, que es, digamos, una tradición que arranca del seno del Islam más tradicional, ¿no? Yo siempre digo que no existe sufismo fuera del Islam,
salvo que consideremos el sufismo, digamos, en su sabor o perfume, en cuyo caso el sufismo arranca del noble profeta Adán, la paz sea con él, ¿no? Incluso del primer deseo de Dios de crear, pues podríamos decir que es un deseo sufi, ¿no? Pero esto nos llevaría muy lejos. Yo digo, sufismo de verdad solo cabe en el sí de una tradición. Explico. Y esto choca especialmente a la gente joven, pero no debería. Y choca por una cuestión cultural y de prejuicios, pero no debería, insisto. Religión viene del latín religare, por lo tanto, unir. Por lo tanto, religión, en términos absolutos, sería simplemente una vía de unir al hombre con lo divino. Y perdonad que sea tan simplista, pero es para poder avanzar. Si religión es un método para unir a Dios con lo divino, o lo temporal con lo eterno, si queremos, o si me lo permitís, y de entonces diremos que existen tradiciones no infinitas, tradiciones limitadas, donde normalmente tenemos dos elementos, sino tres. Hay una revelación, hay un profeta, hay un mensaje, por decirlo así. El elemento revelación es muy importante porque significa que hay, en un momento determinado, desciende. Espero que nadie se ruborice, ¿no? Desciende por voluntad divina a través de los ángeles, particularmente del ángel o arcángel Gabriel, desciende un mensaje que es dado a una persona, a un hombre. Esto es lo que ven nuestros ojos, lo que se imprime o graba en la historia, pero esto no es la verdad. Esto no es la verdad. Luego diremos qué es la verdad. Pero esto es un elemento fundamental. Existe una revelación en un momento determinado. Y podríamos decir, si queréis, que cada profeta recibe una revelación con un mensaje, pero especialmente hay unos principales. Tenemos muchísimos profetas en la tradición, no solo judeocristiana, podríamos hablar de todas las tradiciones. Pienso que no tenemos que limitarnos a la tradición judeocristiana. Existen en el hinduismo, existen en los aztecas, existen, en fin. Muchísimos profetas que son hombres elegidos para recibir un mensaje y transmitirlo a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, este elemento revelación es fundamental. Y toda religión o toda tradición religiosa, porque toda experiencia religiosa no está ligada a una religión, pero toda tradición religiosa parte de un mensaje, de un mensajero, de una revelación. Y todavía mística, siento mucho lo que digo porque sé que a mucha gente le parece que es una castración espiritual, pero desafortunadamente es la realidad. Todavía mística depende, queramos o no, de una tradición religiosa, porque existe un modelo de persona encarnada que recibe un mensaje y se le enseña o él muestra cómo vivir una vía mística, sea Jesús, sea Moisés, sea Abraham, sea Jacobo, sea el profeta Muhammad, paz sobre todos ellos. Esto es muy importante. Si no entendemos la importancia del modelo, no entendemos la mística. Ahora bien, no toda experiencia de unión tiene que estar conectada con una religión o con una tradición religiosa. Esto, por supuesto. Dios es infinito y infinitamente misericordioso. Por lo tanto, no hace falta que una persona esté conectada con una religión para poder experimentar
una experiencia de unión, en absoluto. Es más, si todo átomo, y esto os hemos dicho que es el punto de partida, todo átomo se mueve por un anhelo de eternidad, sería un contrasentido que ahora yo dijera que solo la experiencia de unión puede venir por una religión tradicional. No. Ahora bien, no nos engañemos. Es a través de una tradición religiosa revelada como es más fácil vivir un camino místico. Y ahora vamos a tener cuidado. Es muy distinto vivir un camino místico de tener experiencias místicas. ¿Correcto? Esto es muy distinto. Punto primero. Por lo tanto, religión y mística están tremendamente ligados. El problema fundamental es que, desafortunadamente, con el tiempo, las religiones se oficializan, y no solo la cristiana, también la musulmana, la judía, la hindú, todas, el budismo tremendamente oficializado. Se oficializan, cuando se oficializan, se desconectan de la mística, se desconectan del camino que los funda o las funda, que es el camino de unión. ¿Vale? Dicho esto, no entramos en polémica. Punto siguiente, avancemos. Luego hablaremos de la verdad. Punto primero, si Dios quiere, solucionado. Punto segundo, y por favor apunten preguntas si quieren, porque mi misión aquí es servirles. Punto segundo, ¿por qué decimos que la mística muchas veces es transgresora de normas éticas o transgresoras de lo establecido o transgresoras de... ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, la mística no conoce límites. Y en este sentido es verdad. La mística desconoce los límites. O la mística, la experiencia de unión desconoce de la vergüenza, desconoce del rubor, desconoce incluso de la moral, desconoce, por supuesto, de todo prejuicio y de toda idea o teoría filosófica. Porque la experiencia mística es siempre nueva, es siempre original, es siempre única, pero es y debe continuar siendo siempre íntima. Por eso, el hacer de la experiencia mística un espectáculo es, entre comillas, espiritualmente hablando, un pecado. No sé si me explico. Existe en la tradición sufí y en la tradición cristiana muchísimos ejemplos de santos místicos que en su estado de éxtasis dicen cosas que ruborizan a la gente. Bien, esto cuando se produce de una manera, diríamos, involuntaria, no hay problema. No hay problema. Pero cuando es un deseo del ego el que quiere aprovecharse del estado místico para chocar a la gente o para mostrar un estado, en ese momento se produce una caída, espiritualmente hablando. Y este es uno de los grandes peligros del camino espiritual. Cuando los estados acontecen, cuando los estados de unión o de semiunión o cuando los estados místicos acontecen, si el ego no está controlado, corremos un grave riesgo. Este riesgo, en los libros de caballería, que son fundamentales para entender la mística, se llama locura. Y la locura se cura
se cura sobre todo con el control del ego. Sería apasionante poder hablar del Tirán lo Blanc, hablar del Quijote y de otros libros y ver cómo realmente lo que hay es un mensaje de entrenar al ego para controlar los estados místicos. Si no entrenamos el ego a controlar los estados místicos, nunca llegan las estaciones. Y si Dios quiere, con esto hacemos un paréntesis. Es muy importante entender que hay estados y hay estaciones. Hay estados y hay estaciones. En árabe llamamos hal a los estados, maqam a las estaciones. Y si ustedes oyen la palabra hal, hal es como un viento, hal, ¿sí? Hal. Maqam, maqam es algo con fundamento, ¿no? Maqam, cuando digo maqam, mi corazón, mi esternón siente aquí resonar, maqam. Esto es muy bonito, tanto en el hebreo como el sánscrito, como el árabe. Todas estas lenguas reveladas tienen en la lengua misma la verdad y la raíz de la cosa. Por eso es muy importante estudiar el hebreo, estudiar el sánscrito, estudiar el árabe, porque esto nos conecta. Esto nos conecta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Un hal puede tenerlo cualquier persona. Cualquier persona puede, en un momento determinado, experimentar un estado en el que hoy se llama estados alterados de conciencia. Es muy simpático esto, ¿eh? Estados alterados de conciencia. No sabes qué quiere decir, estado alterado, pero suena bien, ¿no? Esto es como los fondos de inversión avanzados, no sé qué, premium. Bueno, estado alterado de conciencia. Pero un hal es un estado en el que tú te has perdido a ti mismo. Esto es importante, en el que tú te has perdido a ti mismo. Pero si te has perdido a ti mismo sin estar conectado con el axis, esto puede ser locura. Sin embargo, estos estados producen placer. Estos estados producen placer. Un placer parecido a la unión carnal. Un hal produce un estado de placer pasajero parecido al éxtasis que experimenta una pareja cuando copula. Perdonad, que sea tan sincero, tan sincero no, tan vulgar, pero, o no vulgar, tan franco, no sé cómo decirlo. Ese estado que experimenta una pareja cuando copula es un estado de placer pasajero, puede ser un placer muy grande, pero pasajero, en el que estás como enajenado en ese momento. Pero hay como una experiencia de unión innegable y somos atraídos, estirados, a veces de manera brutal, animal. La gente hace auténticas barbaridades por tener ese placer pasajero. Hacen barbaridades las personas por tener eso. Muchos estados, hal, estados, producen mucho mayor placer que de la unión física. Mucho mayor. 100 veces mayor. Por eso se entiende desde la razón que la gente los busque. De hecho, es una gran tentación del camino místico. Es una tentación tremenda. Entonces, no malinterpretéis la tentación del noble profeta Jesús, la paz sea con él en el Monte de los Olivos. Que nadie piense que el noble profeta Jesús, la paz sea con él, estaba tentado por unirse con una mujer. ¿Qué clase de profeta sería si su tentación fuera, después de haber estado unido desde el mismo momento de la creación en la eternidad, está unido con lo divino?
y la expectativa de unirse con una mujer por unos segundos mueve al noble profeta Jesús, la paz sea con él. Vamos, hombre, qué ridiculez es esa, ¿no? ¿Qué clase de profeta creemos que tenemos? En absoluto, en absoluto. La tentación de Jesús, la paz sea con él, es una tentación de experimentar un gozo extraordinario. Estamos hablando del gozo del Creador, el estado del Creador. Esa es la tentación. No podríamos resistirlo y es por eso que estamos velados a ciertas tentaciones. Pero no nos engañemos. Existen hoy muchísimas vías de experimentar estados fuera de la mística. No sé si han oído ustedes hablar de la ayahuasca, por ejemplo. Y si no han oído hablar de la ayahuasca, que es una práctica de los indígenas, normalmente de Sudamérica, toman plantas y setas y otras cosas para experimentar estados alterados de conciencia, salir de sí mismos y experimentar estados. Muchísima gente, es una moda en Estados Unidos, también aquí. En menor medida, en los años 60 la gente tomaba LSD. Esto quizás os suena más, ¿no? ¿Qué es el LSD? El LSD es una medicina que descubrió un suizo, ¿no? Pero el señor, por casualidad, descubrió que era una sustancia que cuando la tomas, sales de ti. Te liberas, ciertos límites caen y experimentas estados alterados de conciencia. Sales de ti. ¿Y qué pensáis que hace la gente en Valencia, ¿no? En los años 80, la famosa ruta del bacalao? ¿Qué hacía la gente? ¿Qué tomaba? Tomaba unas pastillas que se llamaban éxtasis. Técnicamente MDA o MMDA o algo así, ¿no? Éxtasis. Anfetamina con ciertos... ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener estados alterados de conciencia. La gente lo tomaba y lo llamaban la pastilla del amor. Y experimentaba unos estados de gozo tremendos. Tremendos. Ríete tú de hacer el amor. Era como estar haciendo el amor toda la noche. O sea, era... Y claro, la gente lo tomaba y hacía cualquier cosa. Trabajaban toda la semana. De paleta, de carpintero, de camarero, de albañil, de lo que fuera, para llegar el viernes y pim, pam, sábado, domingo, hasta el lunes. La gente demacrada, completamente ida, salida de sí mismo. Si hubieras hecho una foto el lunes por la mañana de esas personas y hubieras hecho una foto de los cuadros persas, de las tabernas, esas miniaturas persas tan guapas en las que ponen señores con estas yupas así como todos absolutamente idos, era lo mismo, pero en versión decadente, naturalmente, ¿no? Unos estaban llenos de luz, ebrios de amor divino, llenos de una extenuante sensación de gozo y paz sin límite que viene como un regalo, Sin embargo, los otros usurpaban este estado a través de la química. Y, por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre alguien a quien se le da a beber una copa de vino en el palacio del sultán y es el sultán mismo el que le ofrece la copa de vino para que se la tome en el palacio, o aquel que a escondidas va a la bodega y roba un poco de vino y se lo bebe? ¿Qué tienen de parecido estas dos experiencias? Pues el vino, nada más, nada más. Nada más. Porque el uno está a escondidas, mirando así. ¿Dónde está? ¿Para esto? ¿Para esto no bebas vino? Si el placer de beber el vino es hacerlo en el palacio con el sultán y recibir de la generosidad, sentirse especial porque el sultán te ha hecho sentarte en su mesa
y te ofrece vino en una copa de oro. ¿Entendemos? El peligro de los estados es ese, que son tremendamente placenteros, son una tentación real, y si el ego no está entrenado a desapegarse, recordad el principio, desapegarse de ellos, es esclavo de ellos. Y la gente hoy en día son esclavos de los estados espirituales. Son esclavos del sexo, son esclavos de las drogas, son esclavos del alcohol, son esclavos de la comunicación. La comunicación es una magia potentísima. Son esclavos de 1000 cosas. Esclavos de los sentidos, esclavos de las formas, esclavas de lo ilusorio. En la India lo llaman maya, ¿no? de lo ilusorio, de estos velos de colores. Muy importante. Sin embargo, el buscador sincero, y de ahí la importancia de una tradición, de un ejemplo, de un maestro que te dé la mano y te lleve, ¿no? Como Dante es llevado de arriba abajo, ¿no? Por el ángel Gabriel, como por Virgilio y luego por el ángel Gabriel. Cómo es llevado de la mano, muy importante. Los maqams, sin embargo, es algo que te pertenece. El maqam es un estado de conocimiento, un estado de la conciencia que te pertenece. Siempre más será tuyo. Es algo con lo que se viste el alma. El alma se viste con un estado de conocimiento y esto es para siempre. Y cuando digo para siempre, digo para siempre. Cuando dejamos el cuerpo, ese estado de conocimiento sigue con el alma. Esto es lo que hay que buscar sí es que hay que buscar algo. Sí hay que buscar algo, que esto es un debate en el que no vamos a entrar hoy. Sí hay que buscar algo, hay que buscar los maqams, los estados del alma, no las experiencias sensoriales, porque las experiencias sensoriales nos hacen esclavos. Y puede hablar un esclavo de las experiencias sensoriales. No habla un conocedor del alma. No nos engañemos. No conozco nada del alma, salvo lo que Dios quiere. Cuando Él quiere, es generoso. Pero mayormente soy un esclavo de los estados. ¿Qué caray? Somos todos esclavos de los sentidos. Pero la diferencia, como me dijo una vez mi maestro, entre una persona y un santo es que las personas caemos en esa lucha y no nos levantamos. En cambio, el santo cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta. Y nada ni nadie puede refrenar su deseo a seguir luchando. Hasta que el alma caída muere. Hasta que el dragón muere a manos de Dios mismo. Porque ¿quién es sino Dios el que vence al dragón? ¿Pensáis que nosotros vamos a vencer a nuestro ego? ¿Quién cree que puede vencer a su deseo del mundo? No es otra cosa que Dios mismo quien vence a nuestro ego si Él quiere. Y aquí es donde vamos a la verdad que he dicho. Porque no hay revelación, no hay mensaje, no hay profeta. En verdad está Dios mismo, hablándose a sí mismo y experimentando un gozo extraordinario. Y hay un dicho del profeta muy importante que dice: yo era un tesoro escondido. Dios habla en primera persona. Yo era un tesoro escondido. Y quise darme a conocer. Nació en mí un deseo
Dios es Dios, único, eterno, en el momento en que nada existía salvo Él. Y cuando nada existía salvo Dios, estaba en un estado ¿de qué? De extraordinario gozo. ¿Cómo estaba Dios, el Creador, antes de ser Creador? Cuando no era todavía Creador, que era solo Dios, estaba en gozo. Estaba en un estado de paz inexplicable. Estaba en un extraordinario océano de gozo, de amor sin límites. Él experimentaba solo unidad y no sabía todavía lo que era unidad porque solo Él existía. Y en ese estado de gozo ilimitado, infinito, Dios se permite a sí mismo un deseo. Allahu Akbar, un deseo. Suena a sacrilegio, ¿no? Dios se permite un deseo. ¿No es esto bonito? ¿No es esto bonito? ¿No es esto una muestra de la extraordinaria belleza de Dios? Dios se permite un deseo para que nosotros veamos qué es ser Dios. Dios se permite un deseo. ¿Y cuál es su deseo? ¿Cuál es vuestro deseo cuando tenéis un regalo que os gusta mucho? Cuando tenéis un amigo que os cae muy bien, cuando os dan algo que no esperabais, ¿cuál es vuestro deseo? Compartir, compartir. ¿No hay bastante? Aquí podíamos acabar, nos vamos. Esto es por qué somos divinos. ¿Podéis ver ahora por qué somos divinos? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque reproducimos a Dios. A pequeña escala, naturalmente. Nosotros éramos también alguien en pleno gozo, aunque no lo recordáis. ¿Cómo sale el bebé? ¿Qué es el bebé cuando mama y duerme? Es gozo. Pero pronto aparecen los deseos. Dios se permite un deseo, pero ¿cuál es ese deseo? Ese deseo es el deseo de compartir. Dios está en gozo eterno, extraordinario, indescriptible y dice, quiero compartir esto. ¿Y cómo compartirlo? No crea uno y lo comparte con uno y dice, no, voy a hacerlo bello, porque Dios es bello. Digan lo que digan, Dios es bello y Él ama la belleza. Y si tú no puedes tener una vida bella, si tu religión, tu camino, tu experiencia no es bella, no es verdadera. Así que quien tenga una religión que es fea, esa religión es falsa. Porque Dios es bello y ama la belleza. Y Dios quiere compartir y entonces crea la creación. Todo cuanto crea es una expresión de su profundo amor por compartir su gozo. Caray, entendamos esto. Todo lo demás es velos tras de velos, tras de velos, tras de velos, tras de velos. Ilusión, nada más que ilusión. Dios está en un estado, y si no queréis llamarlo Dios, no me importa, porque sigue estando ahí. Y una persona dice, pero es que yo soy ateo, no importa, Dios es ateo en ese momento. Cuando Dios siente el deseo de crear la creación, Él es ateo porque no hay Dios, hay solo gozo eterno, eternidad, infinitud. Y en ese estado surge, lo primero que surge es amor. En árabe, este hadith, que es muy importante, dice, wa huwa yuhibbu. Yuhibbu viene de hub, que es amor, hub. Él no quiso, Él no deseó, Él sintió amor por crear la creación. Es tan bonito esto. El deseo de la creación es un deseo de amor, compartir con amor. Si entendemos esto, todo es mucho más fácil. Porque luego es un recorrido, nada más que un recorrido.
las piedras, antes de las piedras, los átomos, cualquier pensamiento, cualquier sueño, cualquier galaxia, cualquier polvo del polvo, y por qué no las plantas, los animales, todo es un recorrido de experimentar con diferentes vestidos estados de consciencia. Dios dice, sabrán qué es ser partículas, sabrán qué es ser aire, sabrán qué es ser oxígeno, sabrán qué es ser mineral, sabrán qué es ser explosión, sabrán qué es ser gas, sabrán qué es ser agua, sabrán qué es ser planta, sabrán qué es ser gusano, sabrán qué es ser león, sabrán qué es ser persona, sabrán qué es ser místico. Y hasta que no experimente tu alma todos y cada uno de los estados, hasta el estado profético, Dios no descansará en paz. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, porque acabo de decir algo que debería rasgarnos las vestiduras. ¿Dios necesita algo de nosotros? Yo rezo 5 veces al día, como mínimo. Oraciones rituales, ¿eh? Eso no quiere decir que cuando rece esté pensando en si me voy a comprar un móvil nuevo o no, pero rituales. Ayuno en Ramadán. Doy limosna siempre que puedo. Procuro ayudar, leo el Corán, hago servicio, ayudo a mi mujer a lavar los platos, etc. Pero, en verdad, ¿Dios necesita algo de mí? ¿Creéis que Él necesita mis oraciones o las oraciones de toda la humanidad? ¿Dios necesita la benevolencia de toda la humanidad? ¿Dios está necesitado? ¿Pensáis que si todo el mundo reza y cree en Dios, o todo el mundo no reza y no cree en Dios, mueve lo más mínimo la realidad divina? Entre nosotros, ahora entre nosotros, aquí no hay... Entre nosotros, en confianza. ¿Alguien piensa que Dios es afectado por tus rezos? O si rezas o no rezas, ¿le mueve algo? ¿Crees que Él lo necesita? ¿Crees que se pone triste si no rezas? ¿Pensáis de verdad que Él puede entrar en un estado de tristeza? Suponiendo que lo podamos humanizar tanto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero hay una cosa que Dios no tiene. Hay una cosa que Dios no tiene. Y es lo único que tú puedes darle. Y Él lo ha puesto en ti y está esperando pacientemente. Por eso uno de los nombres de Dios es As-Sabur, el paciente. Pero no es el paciente del impaciente. No es el paciente del impaciente, es el paciente de verdad. El paciente de verdad es el que espera sin prisa, esperando a que todo acontezca. Por eso la naturaleza nos enseña a ser pacientes. Toda la naturaleza es una enseñanza. Mirad el almendro. Ahora da almendras y hay que esperar hasta enero a que vuelva a sacar flor. Y hay que esperar al verano hasta que vuelva a sacar el fruto. Y hay que esperar. Y mirar las manzanas, y mirar las rosas, y mirar los cachorros, y mirar... Hay que esperar. La paciencia de Dios es una paciencia en estado de gozo. Está esperando a que nosotros nos movamos hacia Él. Y tiene toda la eternidad, así que nada le impide esperar eternamente. Él espera que cada alma que ha sido creada haga todo el recorrido de experimentar todo
ser existente hasta la plenitud. Y entonces Dios sentirá ese deseo original. Yo era un tesoro escondido, quise darme a conocer, por eso creé la creación. Y Dios será perfecto en su plenitud cuando todos y cada uno de nosotros desee crear la creación. Deseé crear la creación, quiere decir, deseé que mis almas creadas experimenten el gozo que yo experimento. Cuando todos hayamos experimentado ese gozo, Dios habrá completado su creación, no antes. No he hablado de lo que quería, pero he hablado un ratito. Nos queda un punto, pero no sé si nos queda tiempo. Bueno, de hecho tenemos la eternidad, ¿no? Pero, en fin. Hay un punto que quizás si lo abro ahora nos va a bajar de este hall en el que nos hemos metido, afortunadamente, gracias a Dios. Porque si Dios quiere, te mete en un hall. Si Dios quiere, nos emborracha. Pero la belleza de la borrachera divina no tiene nada que ver con la decadencia de la borrachera humana. Y esto es paradójico, pero es así. Porque un regalo no tiene nada que ver con un robo. Cuando Dios regala algo, hemos dicho que en la presentación del curso había una mención que me ha interesado, que es la conexión entre filosofía y mística. Debo confesar, para hacerlo breve, que me resulta muy difícil conectar la filosofía con la mística, a pesar de que haga el esfuerzo. Decir, no, si filosofía viene del griego, que es amor por la ciencia, pero no nos engañemos. La palabra filosofía hoy tiene un peso, un contenido, y lleva una realidad que es que las personas teorizan sobre cómo ven las cosas, y hoy lo veo de esta manera, ¿no? Mañana lo veo de otra. Esto es filosofía. Muy interesante, esto es tremendo. Hoy estoy contento, hoy el mundo es contento. Mañana estoy triste, triste. Esto es muy profunda, esta filosofía es tremendamente profunda, ¿eh? Vamos a agarrarnos a eso porque esto, ¿no? Como el existencialismo, ¿no? Con todos mis respetos, yo he leído, o el nihilismo, ¿no? El romanticismo me gusta más, pero es más de lo mismo. O sea, esto es filosofía. Pero, ¿esto qué es, no? Esto es que cada uno dice lo que piensa, cuando piensa y ya está, ¿no? ¿No? Puede escribirlo muy bonito, ¿no? Como Kant, por ejemplo, o Nietzsche, o Hegel, ¿no? Tremendamente bonito. Hay que reconocer que si uno lee a Nietzsche, o a Hegel, o a Kant, o sea, se embriaga, ¿no? Por la belleza de lo que dicen, ¿no? Pero cuando uno lee a Nietzsche en su juventud, y lee a Nietzsche en su madurez, y lee a Nietzsche en su vejez, ve que el tío no se aclara. ¿Y con cuál me quedo? Pero si uno lee a San Juan de la Cruz o lee a Santa Teresa, entonces te aclaras, porque es evidente que no hay un movimiento del ego a opinar, sino que hay un movimiento del alma a opinar. Y esto es fundamental. Porque la filosofía es, hoy especialmente más que nunca,
Ya nos gustaría tener Kant y Hegel y Nietzsche hoy en día, ¿no? La filosofía es un movimiento del ego a opinar, a lucirse con una opinión más o menos dialéctica, más o menos lógica, más o menos elaborada, más o menos brillante intelectualmente. Pero es un movimiento del ego en un escenario en el que se pretende conseguir, en el mejor de los casos, un hal, un estado de placer. Mirad qué bien hablo, mirad qué bien lo pinto, mirad qué visión tengo del mundo. Está bien, está bien. Está bien jugar al mus también, ¿no? Está bien. Es entretenido. Es un placer para los oídos y para la razón, no lo neguemos. La filosofía puede ser muy placentera, pero está en las antípodas. Vaya, está en el otro lado del universo, de donde está la experiencia mística. Porque la experiencia mística se conecta más con la poética, que no está lejos de la profética. Y son movimientos del alma inquieta. Es un alma inquieta, un alma agitada, un alma anhelante de eternidad. No es un ego buscando un hal, un estado. Es un alma buscando una estación, un maqam, un lugar donde asentarse en gozo. La filosofía es un movimiento, si me permitís la comparación, animal, del hombre que busca en su sensualidad satisfacer un placer. La mística es un movimiento del alma, un movimiento espiritual que busca satisfacer otra cosa, que es el anhelo. Y es algo muy distinto. Y si me permitís, y con esto acabo, la filosofía es como hablar del amor. Puede ser muy bonito. Algunos dirán que es necesario. Y podríamos decir que la literatura universal nada sería sin las conversaciones y discursos de amor. Y estamos de acuerdo. Pero la mística es cosa muy distinta. Es hacer el amor. Y por eso, cuando no se conecta uno, la filosofía, que es hablar del amor, puede caer en pornografía. Y la mística, que es hacer el amor, puede caer en prostitución. Perdonad si he dicho algo que no debía, perdonad si he abusado del tiempo. Quisiera que tuviéramos un poquitín de tiempo, si hay, para contestar alguna pregunta. Y en todo caso, en fin. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me ha quedado claro. Voy a hacer dos preguntas. No sé si me ha quedado claro. Perdone que se lo pregunte así como, ¿y en qué consiste el sufismo? ¿No? Lo digo porque ha ido hilando toda esta sorpresa que le causó lo que se decía en el programa, que me imagino que es características del sufismo. Y luego, claro, una pregunta muy concreta desde la religión católica, pero yo creo que eso interesa, ¿no? Ese diálogo. Dice, cuando Dios existía antes de la creación, he creído entender, estaba solo, ¿no? Antes de la creación. Claro, desde la religión católica diríamos, no estaba solo, porque Él es comunicación. ¿Él es? Comunicación, Él es relación.
estaba ya, aunque diríamos la procesión, la forma de ser del Padre es creador, pero estaba ya el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, un poco su opinión. Gracias. Bueno, vamos a hacerlo al revés. La primera pregunta la dejamos para luego. La pregunta de la aclaración. Desde luego que tenemos que entender que hay teología, hay dogma y hay realidad, ¿no? Esto yo creo que tenemos que tener la madurez experimental, la madurez espiritual y la apertura de conciencia suficiente, como ahora sí en intimidad, yo soy, entre comillas, religioso, entre comillas, ¿no? Quizá atípico, pero soy profundamente ortodoxo, soy un radical ortodoxo. Fundamentalista, además, pero en la etimología de la palabra fundamentalista. Pero, en la intimidad de la taberna nos quitamos las vestiduras y hablamos de verdad. La teología es siempre una manera de explicar. Y el dogma es un conjunto de estructuras que permiten comprender algo que es inexplicable. Esto es fundamental. Por lo tanto, siempre que nos atrapamos en los dogmas, en la teología, quedamos en una cárcel. Es como el que quiere, de alguna manera, ¿no?, comprender que es un canario y entra en la jaula y queda cogido por los barrotes, ¿no? Y el canario se va y tú estás en los barrotes, ¿no? Entonces, no es su caso, por supuesto, pero me refiero que hay que tener mucho cuidado con el dogma y con la teología, que está muy bien para lo que está, pero no para hablar de la realidad. La realidad es otra cosa. Dios estaba, por supuesto, en la eternidad, de una manera indescriptible, en todo lo que tenía que ser, porque ya lo era. Ya lo era. Pero al mismo tiempo, para comprender, tenemos que explicar que hay un momento en que Dios, si no queremos decir está solo, porque estar solo lo ligamos a estar apartado, en realidad, al contrario, está todo. Hay un estado en que Dios está todo. Y este es el estado de Dios uno y Dios único, que son estados diferentes, Me encantaría poder tener 8 horas, si Dios quiere, para hablar de la diferencia de Dios uno y Dios único. Es muy importante esto. Esto, a mí personalmente, me apasiona la teología. Me apasiona. Pero entiendo que no se puede hablar de teología fuera de su contexto. Además que es muy difícil luego también casar palabras, ¿no? Pero Dios uno es el momento en el que empezamos a contar. Y esto nos llevaría a otra cosa que hay antes, que es Dios cero. Esto ruboriza a los ulemás y a los imams de las mezquitas, ¿no? Si yo digo, hablamos de Dios uno, pero habría que hablar de Dios cero, entonces se ponen a temblar, porque no hay ningún nombre divino que se diga cero, Dios cero, ¿no? Aunque la palabra cero es de sifrun, ¿no? En árabe es sifrun, que es cifra, ¿no? Es curioso. En árabe cero es sifrun, que quiere decir cifra. ¿Y cifra qué quiere decir? Es el nombre de todos los números. Quiere decir, ahí está Dios en potencia. Es el calificativo del 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto, 3 es un estado que viene después. Por lo tanto, la Trinidad en sí misma no tiene ningún problema teológico, ni tan siquiera para el Islam. Tiene un problema que es la cerrazón de ciertas personas que no entienden la metafísica, ¿no? Pero no es nuestro tema. La metafísica debe ser comprendida y a veces hay que rasgar la dogmática y la teología para comprender la metafísica. ¿Correcto? Por lo tanto, no hay ningún contrasentido, por supuesto, ¿vale? Esta es la primera.
La segunda, ¿qué es sufismo? No lo sé. No voy a engañar a nadie. No sé qué es sufismo. Llevo 20 años en esto. Nunca nadie me ha dicho qué es el sufismo. Y la verdad es que he tenido un montón de libros en las manos. Debo decir que supongo que no he entendido ninguno porque todavía no sé qué es sufismo. He oído muchos discursos sobre sufismo, pero he conocido un sufí. Solo he conocido un sufí. Y eso vale más que todos los discursos sobre qué es el sufismo o sobre qué es la mística. Basta con conocer uno. Y esto es, para mí, lo más importante y que quizá no ha quedado claro. Pero si no deseáis conocer a un hombre iluminado, un hombre realizado, un poseedor de los maqams, de las estaciones, si no conocéis a alguien que haya salido de la atmósfera del ego, que haya traspasado la ley de la gravedad del ego y desde allí os estire, os llame, os tiente a salir, no haréis nunca nada. Y perdonad que sea tan radical y tajante, pero el amor es un camino radical. El amor no es un camino de educación, ni de modales, ni de protocolos. El amor es radical. Cuando te toma el amor, no obedece a nada ni a nadie. Y si no te llama alguien que está fuera de la fuerza de la gravedad, no sabes qué es ser libre. He conocido tanta gente que sabía tanto sobre sufismo, literatura sufí, poesía sufí, habían leído los libros de Ibn al-Arabi, de Rumi, de Hallaj, pero no habían experimentado amor. ¿Y qué diremos de la gente que conoce Santa Teresa y San Juan de la Cruz y tantísima literatura, pero que no experimentan gozo, que no quieren nunca cerrar los ojos, que nunca se preguntan, cuando yo cierro los ojos, cuando yo apago esta ruleta o este tío vivo que tengo aquí las 24 horas del día, ¿no? Y que normalmente va a 4 esquinas. Mujeres, trabajo, dinero, familia. Mujeres, trabajo, los hombres, ¿no? Las mujeres, pues, hombres, trabajo, dinero, familia, ¿no? O no, las mujeres es hombres, trabajo, mi aspecto físico, hoy parezco un poco más vieja, y familia, ¿no? Esta es la ruleta que tenemos todos, no nos engañemos, ¿eh? Todos tenemos esta ruleta. No podéis dejar de pensar. No podéis dejar. Intentadlo. A ver. No podéis dejar de pensar. Pero cuando algo te mueve, y lo único que podemos decir, ¿no?, es, ¿habéis estado enamorados alguna vez? A que cuando estás enamorado, la ruleta desaparece. Solo tienes un pensamiento, ella, y en todas partes la ves a ella, y cualquier cosa te recuerda a ella, y no puedes dejar de verla, y estás con ella. Como Laila en Majnun, estás con ella, y ella podría entrar por la puerta y dices, no, no me molestes, quiero estar pensando en ti. Muchas gracias por la conferencia. ¿Cómo explicaría un sufí las guerras, la violencia, el odio, el llamado problema del mal, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte? ¿Cómo explicaría un sufí esto? Insistimos en la línea de sinceridad. No sé cómo lo explicaría un sufí, porque yo no lo soy, esto que quede claro. Yo soy un aspirante. Hay sufís, hay discípulos y hay aspirantes. Yo me tomo la licencia de utilizar por anhelo y por deseo la palabra discípulo, pero tampoco soy un discípulo. Un discípulo es alguien que tiene disciplina, y disciplina en el amor que tiene hacia su maestro. Esto es un discípulo. Y yo no tengo ni tan siquiera el grado de discípulo, porque cuando miro a mi maestro
Veo que he sido injusto, no amándole como merecía ser amado, no recordándole como merecía ser recordado, no respetándole como merecía ser respetado. Por lo tanto, en pureza soy un aspirante, que es el grado más bajo. Pero, como aspirante, te diré que hay tres cosas. Una es el sufrimiento, que es algo que tiene mucho que ver con lo emocional, con los sentidos. Sufrimiento. Hay otra cosa que es el mal, y el mal tiene que ver con la oscuridad. Y hay otra cosa que son las pruebas. Las pruebas que tienen que ver con retos, o más con escalera. Me explico. Si Dios quiere. Empezamos por el mal, que es lo más, diríamos, universal. El mal está opuesto al bien como la luz está opuesta a la oscuridad. Y cuando Dios creó el mundo, creó la luz y creó la oscuridad, como principios necesarios para poder experimentar. No podemos experimentar la totalidad sin el día y la noche. No hay creación, no hay frutos, no hay estaciones, no hay vida sin el día y la noche. Por lo tanto, el bien y el mal son necesarios. Suena mal, claro, ¿no? Y no diría esto a lo mejor en medio de un campo de concentración porque no se entendería. Pero el bien y el mal son necesarios para la experiencia mística, para la experiencia de la realidad total. Otra cosa es cómo se experimente o cómo nos relacionamos con eso. Pero no olvidemos que en todas las teologías Dios crea el demonio. Y no es cualquiera, sino que el demonio es un ángel que ha estado eternamente adorando a Dios más que ningún otro ángel. Y fruto de esa adoración nace en él un orgullo. Y cuando Dios le dice, he escogido a Adán como mi representante, he escogido al hombre como receptáculo de mi divinidad, postraos ante él. Y todos los ángeles, salvo Satán, se postran. Pero él dice, no, porque yo sé que él va a derramar sangre, yo sé que de él van a venir guerras, yo sé que de él va a venir mal, ¿por qué tengo que postrarme ante un ser tan bajo? Y Dios le responde, porque yo sé lo que tú no sabes. Y ahora se puede entender. Toda guerra, toda discusión, toda raíz de malos entendidos está ahí. Yo sé, y por eso no le hablo. Yo sé lo que me ha hecho, tú no lo sabes. Yo sé lo que me dijo, yo sé que tengo razón, yo sé y tú no sabes. La elección del bien, la elección de la luz es siempre una cuestión de confianza. Y volveríamos al principio. Yo he dicho, confianza, desapego, estado de paz. Si no hay confianza en la luz, ciega confianza, y ahí es el único lugar donde la fe ciega tiene cabida y puede ser exigida. A mí no me pueden exigir que yo crea en un dogma, que yo crea en una teología. No me pueden exigir que yo crea a ciegas en una teoría, porque eso es injusto. Eso es injusto. Y eso está en contra de las leyes del amor. Nadie puede exigirte que creas en un credo, porque eso está en contra de las leyes divinas del amor. Dios nunca nos exigiría que creyéramos en algo si no es con muestras, salvo en una cosa. Tienes que creer en la victoria de la luz sobre la oscuridad. En eso tienes que creer.
Tienes que tener la confianza inquebrantable de que finalmente será la luz la que vencerá. Y finalmente, bueno, finalmente no. Primero está el mal, luego está el sufrimiento y finalmente las pruebas. El sufrimiento lo concebimos a partir de 5 puertas. 5 puertas. Hay 5 puertas. Nuestro castillo, como decía la famosa mística, tiene 5 puertas. No, ella habla de más puertas, pero yo lo hago breve. Esta es la versión para niños. 5 puertas. El tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato. Estas 5 puertas son 5 dones, 5 regalos, a través de los cuales experimentar lo ilusorio, experimentar lo temporal, experimentar lo que aparece y desaparece. Y esto es muy importante, porque entender el sufrimiento es entender esto, que la naturaleza es temporal, por tremendo que sea el sufrimiento, por injusto que nos parezca, por terrible que sea. El sufrimiento es siempre una experiencia temporal y sensorial de algo. Y cuidado, no quiero justificar ningún tipo de causa de sufrimiento, porque quien causa sufrimiento está causando oscuridad, porque el sufrimiento oscurece el alma, o si no oscurece el alma, oscurece el corazón. El sufrimiento oscurece, y esto es importante. Por eso hay que evitar hacer sufrir a nadie y evitarse sufrir a uno mismo, porque siempre el sufrimiento es oscuridad, es como consumir oscuridad o obligar a alguien a consumir oscuridad por sus 5 sentidos o por uno de ellos. Es muy importante entender esto. Por eso, el que domina sus sentidos, cosa extraordinariamente difícil, sea dicho de paso, el que domina sus sentidos, el que ha sometido sus sentidos a su control, porque solo él puede dominar los sentidos. El que ha sometido los 5 sentidos a su control no experimenta dolor, y lo siento mucho. Aquí quizá no nos pondríamos de acuerdo. Si alguien fue crucificado, no experimentó ese dolor que nosotros pensamos. Experimentó otro dolor, pero no ese. Pero esto es otra cosa, ¿no? Pero esto nos lleva a la raíz, o al núcleo, o al desenlace, y son las pruebas. Nosotros en árabe lo llamamos imtihan. Imtihan. Imtihan es examen, es prueba. Hay 2 tipos de pruebas. Hago muy breve esto, que sería apasionante entrar sobre una explicación más detallada. Hay 2 tipos de prueba. Una prueba es la que te envía Dios, o la que es fruto del anhelo de tu alma y que te ayuda a purificarte, te ayuda a quitarte velos. Esta es una prueba, ¿correcto? Otra prueba es la de tu ego. Quieres algo que no te conviene, pero irrefrenablemente lo quieres y eres probado con ello. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere ser rico. Hay mucha gente que quiere ser rico. Anhela la riqueza, desean la riqueza. Dios puede darles la riqueza. Se les puede dar la riqueza para que tengan una prueba con eso y vean que la riqueza no da la felicidad. Y hay gente que es probada al revés. Se le da la riqueza cuando no la quiere, para probarlos si en la riqueza pueden seguir siendo generosos, pueden seguir siendo devotos. Se les da la riqueza y se les impone la riqueza para ver si no los aparta de su devoción. No sé si he contestado a la pregunta. Por supuesto que no es justificable ningún tipo de guerra. Si me permitís la cuña, no existe guerra santa. Lo siento mucho, no existe guerra santa. La palabra guerra santa es un término que yo creo que es fruto de, como mínimo, de una ignorancia tremenda.
de la etimología de las palabras, sino algo peor, ¿no? Pero no existe guerra santa, porque como algo como una guerra va a ser santa, ¿no? No existe ni en el Islam, ni en el cristianismo, ni en ninguna otra parte. Existen guerras, pero no son santas. Como estaba muy unida. Bueno, pues agradeciéndole al profesor esta charla que nos ha... No, ha sido charla y no es profesor, ¿eh? Bueno. Hermano, ¿no? Eso sí, hermano. Al hermano Badud. Pues ahora tenemos media hora de descanso para meditar, ¿no? Porque nos ha dejado pues, en estado de meditación. Entonces vamos a descansar y retomamos la siguiente sesión con don Jacobo Israel Garzón, que ya le tenemos ahí, a las 11:30. Muchas gracias.